Evangelio de Mateo tiene una genealogía distinta, vamos a ver por qué, y también nos habla de que José no conoció a María hasta que. Ese hasta que ha generado muchos problemas de interpretaciones, así que vamos a analizar de qué se trata y cómo la Biblia usa el hasta que. Vamos a ver. Vamos a empezar a leer el Evangelio de Mateo. Vamos a ir leyéndolo, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué se trata esta genealogía distinta de otras que están en los Evangelios. Vamos a ver por qué los Evangelios tienen genealogías distintas y vamos a ver hoy por lo menos este tema del hasta qué que surge de esas dudas que hay en cuanto a María tuvo más hijos, no tuvo más hijos, ¿por qué dice hasta que? Y después, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ir leyendo el Evangelio y vamos a analizar estas cosas porque es importante y es necesario, así que vamos a leerlo para poder tener una idea clara de qué es lo que pasa. Así que vamos para ese lado. Vayamos a la Biblia. Vamos a ver. Entonces inicia Mateo 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí la genealogía arranca en Abraham. Fíjense que esto es muy interesante. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos, Judá engendró a Tamar, Fares, Sará, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Buz, Buz engendró a Ruth, a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jaconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jaconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Zora, Zora engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Así, el total de las generaciones son desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Así que aquí tenemos una mirada de la genealogía de Jesús, pero en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué digo pero en el Evangelio de Mateo? Porque cada Evangelio está escrito por iluminación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, desde una perspectiva. ¿Y cuál es esa perspectiva? Bueno, la de ser hombre. Recordemos que tenemos 4 perspectivas de inspiración divina. Por eso tenemos 4 evangelios. Esas 4 perspectivas tienen que ver con los roles de la divinidad en la historia de la salvación. ¿Qué es eso de los roles de la divinidad? Bueno, tenemos el verbo, la palabra de Dios, que es Dios, encarna terrenalmente porque el Padre envía al verbo a encarnar en la historia de la salvación y asume roles, papeles, como se le pueda
llamar, ¿no es cierto? Son roles, y esos roles son el de ser hombre, absolutamente hombre. Ser un judío, porque el verbo va a encarnar no en cualquier hombre, sino en un hombre de una nación en particular, ¿no? Un pueblo en particular, y ese pueblo es el hebreo. Pero dentro del pueblo hebreo va a estar dentro de una de las ramas que es la judía, así que él va a ser el león de la tribu de Judá, ¿no? Va a ser de la tribu de Judá, un hebreo de la tribu de Judá, de la casa de David. Entonces va a ser un judío. Por eso los roles que ya se plantean en el Antiguo Testamento y que están representados por los seres vivientes de la profecía de Ezequiel son 4. El hombre, el león, que es este rol de Yeshua, de ser judío, el león. Luego va a ser el rol del animal al sacrificio, representado en la profecía de Ezequiel como un buey. ¿Por qué un buey si él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, porque en la antigüedad el animal que más representaba el sacrificio era el buey. Y en la zona ahí de Canaán, de Judea, en la antigüedad, el dios El, que era el principal dios de la antigüedad, era representado en un buey. Por eso en el desierto el pueblo hebreo hace un becerro de oro. Y uno dice, estos tipos están totalmente locos. Pero lo que ocurre es que ellos no terminan de entender que el Dios que los sacó de Egipto no era el Dios El, sino Yahvé. Sin embargo, ellos tienen muy presente este tema del Dios El. Por eso muchos nombres son nombres que hacen referencia al Dios El. Daniel, bueno, montón, hay muchísimos nombres en la Biblia que hacen referencia al Dios Él. Entonces, tenemos el rol de hombre, el rol de ser un judío, el león de la tribu de Judá, el ser el animal al sacrificio, el buey, que luego va a ser el Cordero de Dios, y el águila, que representa la absoluta divinidad del Mesías, del Verbo encarnado. Por eso son 4 los seres vivientes de Ezequiel y 4 serán los seres vivientes del libro del Apocalipsis, de las revelaciones de Jesucristo. Entonces lo tenemos como absolutamente hombre, como un judío, como el Cordero de Dios y como absolutamente Dios, el águila. Los 4 seres vivientes son de esas profecías más oscuras, podemos decir, pues son de las menos intuitiva y tal vez más difíciles de comprender cuando 4 son uno solo, ¿no? Este tema de la multiplicidad en la divinidad que está muy presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta idea de lo múltiple en lo único. 4 que son uno, ¿no? Estos 4 seres vivientes que simplemente nos muestran 4 facetas, 4 roles de uno solo, del Verbo encarnado, la divinidad. Por eso es el águila, porque es Dios, ¿no? Eso es también para aquellos que dudan sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Fíjense que dudan sobre la divinidad de Cristo porque no han leído Ezequiel o no han leído bien Apocalipsis, pero ahí tienen los 4 seres vivientes del Apocalipsis, las 4 seres vivientes de Ezequiel, que son los 4 roles del Mesías, de Jesús, del Verbo encarnado, y ahí es Dios, ¿no? El águila es Dios. No es un águila menor, un águila más chica o un Dios, como dicen otras facciones que no creen en la divinidad de Cristo. Bueno, es el águila porque representa a Dios. Entonces, Mateo está escrito, el Evangelio de Mateo está escrito desde la perspectiva del hombre. Por eso, cuando se representa a Mateo, se lo representa con el hombre del tetramorfo. Tetramorfo es 4 morfoformas. Tetramorfo. El tetramorfo es los 4 de Ezequiel o los 4 del Apocalipsis. Entonces, el tetramorfo tiene que ver con eso. Y los 4 evangelios son 4
justamente por el tetramorfo. 3 roles terrenales, hombre, buey y judío, león, ¿no es cierto? Hombre, animal al sacrificio, cordero de Dios, y dijimos, hombre, judío y animal al sacrificio. 3 roles terrenales de lo que tiene que ver con la humanidad terrenal encarnada. Y el cuarto, trascendental y divino, los 4 roles de Jesús, del Verbo encarnado. Los 4 roles, eso se llama munera divinitas in historia salutis, ¿no? Los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces, 4, 3 que llamamos sinópticos y el cuarto, el de Juan, absolutamente trascendental. Fíjense que por algo los 3 terrenales son muy parecidos y tenemos un cuarto distinto que es el de Juan, que apunta a lo trascendental y divino. Por eso es un evangelio distinto. Pues tenemos 3 roles terrenales y un rol trascendental, el de ser Dios. Es muy importante tener presente al tetramorfo para poder acercarnos a los evangelios y tener claro por qué son 4 y no 52 o uno solo. Hay un motivo muy claro. Mateo arranca con una genealogía muy terrenal, ¿no? ¿Y de dónde arranca? De Abraham hasta José, bien humano y terrenal. De Abraham a José. Viene con esta línea de la encarnación terrenal del que va a cuidar al cordero. El pastorcito, que es un paradigma del Antiguo Testamento, el del pastor y las ovejas, ¿no? José va a ser el pastorcito que va a cuidar a la ovejita, Jesús. Jesús es el Cordero de Dios y José es el que va a cuidar al Cordero mientras el Cordero crece, ¿cierto? Después José desaparece del horizonte de los evangelios. Muy poquito lo que sabemos de José, muy poquito. Simplemente él es el Cordero el que da el marco para que María no fuera apedreada o arrojada a un costado, ¿no es cierto? Porque ella hubiera sido una madre que no hubiera tenido esposo, ¿no? Si José la abandonaba, hubiera sido un desastre para María. Así que él se queda a cuidar y dar el marco legal perfecto a María con un embarazo que es un embarazo como mínimo raro, ¿no es cierto? Él no interviene y el Espíritu Santo obra en María para que María quede encinta del Verbo de Dios. El Verbo divino encarna en María y de esa manera el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios, que es Dios, recordemos Génesis 1, Bereshit bara Elohim. En el principio Bereshit bara manifestó Elohim, Dios. Elohim tiene una pluralidad y dioses. Ahí tenemos una prefigura, ya una miradita a la Trinidad, una unidad múltiple. Por eso las cosas van siendo reveladas de a poco. Luego vamos a tener más adelante el Shema, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ese Ejad de Adonai Ejad, del Señor es uno. Ejad es la unidad compuesta, porque el hebreo tiene 2 palabras para unidad, tiene Yahid y Ejad. Yahid, la unidad simple, uno, solito, y Ejad, la unidad múltiple, que lo que es siendo uno es múltiple, está conformado por varias adentro. Entonces, un racimo de uva es Ejad y una solita uva es Yahid. El Shema dice el Señor es uno, Ejad, compuesto. ¿Compuesto por quién?
por Dios Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y el Verbo, al encarnar terrenalmente, va a adquirir el título de Hijo. Y ahí vamos a tener entonces el Padre, Verbo barra Hijo y Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh. Entonces, volvemos. Tenemos entonces una genealogía que apunta a una perspectiva terrenal del Verbo, de ser hombre, su humanidad, y por eso tenemos la genealogía de Abraham, que es la alianza de la gentilidad con Abraham, ¿no es cierto? De la alianza que va a hacer luego, saltando la ley, la justificación por la fe en Jesús, obviamente con buenas acciones, porque Abraham no creyó y se tiró abajo de un árbol a dormir, sino que creyó y se movió. Anduvo, hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, fe y obras cooperan en la justificación. Digo esto porque si no van a decir, sí, la justificación por sola fe. Bueno, Abraham no creía en la justificación por sola fe porque se movió. Si no, se hubiera quedado quieto, tirado bajo un árbol y listo. Dirán, bueno, pero la justificación por las obras vienen de la fe. Bueno, recuerden que Abraham no tenía ninguna idea de nada de eso, recién arrancaba el asunto, ni siquiera estaba la ley mosaica y Abraham lo único que hizo fue creer que Dios le estaba diciendo las cosas como eran y él obró en consecuencia y hizo lo que tenía que hacer y por eso Dios lo eligió y continuó eligiéndolo a través del tiempo porque siguió haciendo lo que Dios decía. Abraham hace lo que Dios le dice y cumple con lo que Dios le está pidiendo y él confía. Entonces esa fe en Dios, en el Dios de Abraham, hace, ¿no es cierto?, que se una fe y obras en una buena resolución del asunto, podríamos decirlo. Entonces, vamos a continuar leyendo el total de las generaciones y aquí nos habla de algo muy particular, ¿no? Este tema de la deportación, antes y después de la deportación. El tema de la deportación ha sido un tema complicado para el pueblo hebreo, el pueblo judío. A la vuelta de la deportación, con Esdras se fijaron a ver quién era realmente judío y quién mantenía la cadena de sangre que no se había cortado, porque ese era un tema, es un tema fundamental en el pueblo hebreo. ¿Por qué la cadena de sangre no debe cortarse? Bueno, ¿por qué? Porque debe estar perfectamente unido el Mesías a Adán y Eva. Y este es un punto crucial, no es un tema menor. Porque si dijéramos lo que siempre mucha gente cree, que Adán y Eva son los primeros de la humanidad, la generación perfecta de Adán y Eva hasta Jesús tendría sentido. ¿Qué sentido tiene decir, yo soy descendiente de Adán y Eva y te lo puedo probar si realmente Adán y Eva son los primeros? Son los primeros de todo el planeta, no tiene ningún sentido explicar que yo soy un descendiente de Adán y Eva. Eso no tiene ningún sentido, porque si todos somos descendientes de Adán y Eva, entonces eso no es necesario demostrarlo. Entonces, ¿por qué Jesús tiene la otra genealogía tiene desde Adán y Eva hasta Jesús? Bueno, porque Jesús tiene que ser un descendiente de Adán y Eva, porque Adán y Eva no son los primeros de toda la humanidad, sino solo del pueblo que va a ser el pueblo hebreo. Cuando Dios crea a Adán y Eva, la humanidad ya existe afuera del Edén. Afuera del Edén está el resto de la humanidad. El 99,9%, 9% de la humanidad está afuera, viviendo sus vidas, y es lo que motiva que Dios haga el Edén. Porque la humanidad que vive afuera del Edén está haciendo todo tipo de estropicios y macanas, es que Dios se ve obligado, podemos decir, a hacer el Edén
recrear lo que había ocurrido desde el principio de la creación y entonces mostrar a través de esta pareja, Adán y Eva, que el motivo de todo el desastre de la tribulación humana, era culpa del Satán. Y luego, una vez que habían adquirido ese conocimiento, se había realizado un cierto juicio sobre el Satán, se le había condenado a arrastrarse sobre la tierra y comer este polvo de la tierra y todo eso que ya sabemos del Edén, los envía a Adán y Eva, Dios, afuera del Edén, para que lleven esa información al resto. Eso es fundamental. Y les quita la posibilidad de acceder al árbol de la vida, que sería la salvación, presentado ahí en ese árbol a Jesús, y la salvación no les deja acceder a eso todavía, porque no es el momento aún. Eso va a ocurrir, obviamente, más adelante, cuando la humanidad adquiera un conocimiento. Entonces, Dios echa a Adán y Eva del Edén, cierra la puerta, podríamos decir, pone un guardia, y el Edén desaparece del acceso humano, ¿cierto? Para transformarse en el jardín del Edén, el paraíso, como imagen y metáfora del reino de los cielos y la vida eterna, la vida futura. Entonces, tenemos una genealogía que apunta a Abraham, desde Abraham hasta José, José como el cuidador del Cordero de Dios, el pastorcito que va a cuidar a la ovejita, al Cordero, y Jesús que encarna a través de una mujer judía y va a ser entonces un hombre, totalmente hombre, por eso encarna terrenalmente a través de una mujer y no baja directamente como un ángel y ya está, ¿no es cierto? Y se terminó. No, hace todo este trabajo de encarnación terrenal a través de una mujer para ser completamente humano. Si no era completamente humano, no iba a poder redimir a la humanidad siendo un sacrificio real, humano, perfecto. Y no iba a poder mostrar al Satán y a los ángeles que la humanidad puede ser santa, puede ser buena y puede no pecar, que no es una obligación. Porque este tema de que Jesús encarne humanamente, terrenalmente y sea completamente hombre, no tenga pecado, le está diciendo tanto a los ángeles o al Satán, al mismo Satán, que la humanidad no está caída por naturaleza, que no es que Dios le erró cuando la creó, no es que se equivocó al crearla y entonces la humanidad siempre fue mala y nunca va a ser buena. Por eso Jesús, cuando encarna humanamente, terrenalmente y es 100% humano, no tiene pecado. Si parte de la humanidad fuera el pecado, Jesús tendría que haber pecado. Alguna macana se tendría que haber mandado. Sin embargo, no tiene pecado y se lo remarca a los judíos que lo están tratando de inculpar y juzgar. Les dice, yo no tengo pecado. Eso les está mostrando a todos los que observan, humanidad, Satán, ángeles, todos, que la humanidad, como creación de Dios, toda la humanidad, no está mal hecha. No es que tiene el pecado inserto en el ADN. No, es una decisión. Uno decide pecar. Uno decide hacer macanas. ¿Cierto? El Satán tienta todo el tiempo. Ese es lo que le encanta. Tentar a todo el mundo. Pero en uno está caer en esa tentación. No nos dejes caer en la tentación, dice el Padre nuestro. Líbranos del mal. Bueno, ese es el punto. Dios quiere que por la razón, por el pensamiento, elijamos libremente no pecar y ser como Él. Una persona que no pecó, un santo, totalmente santo. Pero por eso Jesús también cuando muere, resucita
y se va con su encarnación terrenal, con su cuerpo humano, se va al cielo, llevando nuestra humanidad al reino de los cielos, a la divinidad, para de vuelta, una vez más, confirmar que la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios y que tiene su lugar en lo divino. No, eso no significa que nosotros seamos dioses. No hay que confundirse. Nosotros no vamos a ser Dios nunca, porque nosotros somos criatura, creación de Dios, manifestación de Dios. Pero tenemos una imagen y semejanza a la divinidad, y esa imagen y semejanza es a la divinidad, totalmente. Tenemos que comprender que el cristianismo es panenteísta, no panteísta. Panteísta es una cosa y panenteísta es otra muy distinta. El panteísmo puede ser ateo, no así el panenteísmo. El panenteísmo no es ateo. ¿Qué dice el panteísmo? Bueno, todo es Dios. Todo es Dios, entonces yo soy Dios y en algún punto, si todo es Dios y yo soy Dios y el gato es Dios y la casa es Dios, Dios no existe. Y entonces el panteísmo puede llegar a ser ateo. Ahora, el panenteísmo dice lo que le dijo Dios a Moisés. Todo es Dios, no hay otra cosa más que Dios. Dios es el único y lo único que existe, pero la creación es eso, creación, criatura. Uno es el creador y lo otro es la creación. ¿Estoy hecho de lo mismo que está hecho Dios? Sí. ¿Por qué? Porque no hay otro material, no hay otra cosa, no hay otro material. No es que Dios agarra un material externo para crear. No, eso no existe porque no hay otra cosa. Dios es el único y lo único. El único que existe y lo único que existe. Y entonces, ¿yo no existo? Bueno, ahí es donde viene el tema de la manifestación. Yo estoy manifestado en Dios. Y estoy hecho de lo que está hecho Dios, porque no hay otro material y no hay otro lugar. Eso es panenteísta. El panenteísta no confunde creador con criatura. El panteísmo sí, el panenteísta no. El panenteísta es absolutamente creyente en Dios y por lo tanto tiene claro que Dios es Dios, creador, y todo lo demás, criatura. Entonces, volvemos a la Biblia. Volvemos. Entonces, habíamos hablado de la deportación a Babilonia. Acá nos habla de que está validado José en cuanto a que al volver de Babilonia, sus ancestros pueden conectarse entre José y Abraham. Entonces está absolutamente validado su judaísmo. José es completamente judío porque puede certificarse su judaísmo desde Abraham hasta él. Atraviesa la generación de José, puede atravesar libremente el paso de Babilonia, la deportación, y eso es fundamental. La generación de Jesucristo fue de esta manera, dice Mateo. Tu madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, fíjense que María ya estaba prometida, ya no había vuelta atrás, ya estaba desposada a José, pero todavía no habían ido a vivir juntos. Y esto lo aclara. Antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, lo que nos narra el Evangelio de Lucas. Se encontró ella de repente, luego que el ángel la saludara, le dijera, llena de gracia, Señor es contigo, bueno, se encuentra encinta por obra del Espíritu Santo sin intervención de José. Su marido, José, como era justo, fíjense que acá tenemos un justo,
Cuando la Biblia dice no hay ningún justo, pues ningún injusto, yo los escucho a muchos pastores que dicen no hay ningún justo, somos todos horribles, malos, malísimos. Bueno, es un error y están equivocados. Directamente es una mentira lisa y llana. José era un justo, como hay muchos justos en la Biblia, muchos justos. Bueno, su marido José era justo y no quería ponerla en evidencia. Resolvió José repudiarla en secreto, decirle, mira María, no quiero saber nada con vos, volvete con tu familia, pero no lo voy a hacer público, no voy a hacer un escándalo ni nada, ¿no? José es un tipo macanudo, pero dice, ella está embarazada, yo no soy el padre y acá está todo mal, ¿no? Básicamente, así que, ¿sabes qué? Volvé con tu familia, pues yo veo que sos una buena chica, qué sé yo, no sé qué pasó, pero, ¿no? Y entonces dice, así lo tenía planeado José, eternamente, seguro, porque él no anduvo diciéndolo por ahí. Cuando el ángel del Señor, el malaj del Señor, se le apareció, el enviado, el ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Él está diciendo, quédate tranquilo, José, que acá no hubo, ella no te engañó, no hay otro hombre dando vuelta. El niño que espera María es obra de Dios, del Espíritu Santo, porque lo engendrado en ella, fíjense la forma de hablar del ángel, aquello engendrado en ella, eso engendrado en ella, supera cualquier cosa humana, supera cualquier cosa humana. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que está ahora en el vientre de María. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ello es el Verbo encarnado. En ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yehoshua, en arameo Jesús, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí volvemos a ver la perspectiva de Mateo. Le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. La salvación viene de Yahvé, o Yahvé salva, o Yahvé sana. Porque él, Yeshua, salvará a su pueblo. Y acá uno dice, bueno, el pueblo es el pueblo hebreo. Entonces el Mesías no viene para el resto de la humanidad. ¿Por qué habría de compartir el pueblo judío al Mesías con los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles para que los hebreos compartan al Mesías con esa gente? Bueno, acá tenemos que volver a recordar que Mateo está hablando desde la perspectiva del rol de hombre, de humano, de Jesús, y su pueblo es toda la humanidad. Por eso la genealogía era bien terrenal desde Abraham hasta José, y Abraham es el que hace el salto sin la ley para la justificación de todas las naciones, de los gentiles. Entonces, su pueblo, es la creación del Verbo, que es toda la humanidad. Toda la humanidad. No hay uno mejor que otro. Por eso Pablo dirá, en Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Su pueblo va a salvar a su pueblo de su pecado, es toda la humanidad en este contexto del Evangelio de Mateo. Todo esto sucedió, dice, para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús es el Verbo encarnado, el Verbo es Dios, parte de la divinidad, y por lo tanto al encarnar es Dios con nosotros. Si hay alguna duda todavía queda de si Jesús es Dios o no, es Dios con nosotros. La Virgen concebirá, así decía la Biblia, el texto hebreo original,
que luego modificaron los saduceos en Yavne, en aquella ciudad Yavne o Jamnia, de luego de la persecución romana, y lo cambiaron por doncella, pero el original decía virgen. Por eso acá dice, ¿no es cierto? Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta, porque en el Antiguo Testamento el texto original que manejaban Jesús y los discípulos en ese momento, que era la Septuaginta, esa Septuaginta original decía virgen, porque era la copia del hebreo original. Lo que ocurre es que luego de la persecución romana, luego de que Jesús se fuera, ascendiera a los cielos, la persecución romana los obliga a la jerarquía judía a refugiarse en Yavne o Jamnia, donde los romanos les dejaron refugiarse porque eran sus amigos, los saduceos, los jerarcas. Entonces allí en Yavne o en Jamnia, durante 150 años ellos se dedicaron a eliminar de la Biblia original, la modificaron un poquito, porque total, no pasa nada tocar un poquito la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Dios se va a enojar por eso? La verdad que sí, seguro. Pero a ellos no les importa, no tienen temor de Dios. Vamos a modificarla un poquito. ¿Dónde decía virgen acá? Cambia por doncella. Y entonces uno debe recordar el contexto hebreo entre virgen y doncella. Pensemos en María, básicamente. Pensemos en María. ¿Cuántos años tendría María? Recordemos que las niñas ya podían ser casaderas a los 12, 13, 14, muy chiquita. Muy chiquita. Ya María debe haber tenido esa edad muy chiquita. Entonces, una nena, pues para nosotros hoy eso no es una mujer, es una nena, una niña, ¿cierto? Hasta los 18 años sigue siendo una nena, un menor, una niña. Pero 12, 13, 14 años, chicos, es una niña. Bueno, para los antiguos, para los hebreos, ya era una niña que podía casarse. Y si se casaba, ya podía tener hijos. Entonces, ¿quién iba a aceptar una niña que no fuera virgen? La sacaban afuera, la apedreaban, la mataban y se terminó. Este era el tema de la preocupación de José. Que agarraran a María y la mataran por estar embarazada siendo tan chiquita y siendo una doncella casadera, una joven casadera. Tenía que ser virgen, o sea, doncella. Y virgen es lo mismo. No es porque hoy uno dice, bueno, es joven, se casó joven. ¿Cuántos años tiene que se casó? Y a los 30, claro, es joven. Entre los judíos en aquella época eso no existía. ¿Cuántos años tiene? 30. Esta ya fue. Que se dedique que se dedique al templo, que sea monja, porque ya a los 30 ya perdió el tren, ya fue. ¿Cuántos años tiene? 25, 24, 20. No, ya fue. Nos clavamos, esta mujer quedó soltera para siempre. ¿Se dan cuenta de la situación? En el contexto hebreo judío, la doncella casadera que se iba a casar con José, que era una niña, era virgen, no había opción. Entonces, doncella o virgen es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que ellos, sabiendo esta cosa de los gentiles, que no estamos en el tema judío, podíamos confundir doncella y virgen. Entonces le cambiaron virgen por doncella, para que los gentiles dijeran, no se cumplió, en María no se cumple la profecía. Bueno, la verdad que sí, se cumplió la profecía. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Despertado José del sueño, él se da cuenta que ese sueño es Dios hablándole. Hizo como el ángel del Señor, el malaj, el enviado, le había mandado y tomó consigo a su mujer sin temor de que ella lo hubiese engañado. Él confía en Dios, confía en el ángel, en el malaj, y entonces está seguro que es como Dios le dijo. Y dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre
Yeshua. Y no la conocía. Y acá todos saltan y se vuelven locos y dicen, ven, que no la conoció hasta que ella dio tal. Y después tuvo 40 pibes. Armó un club de fútbol, puso una escuela, porque eran tantos los hijos de María que no había lugar en la casa. Bueno, no. Hasta que la Biblia lo usa muchas veces y lo que significa es que es importante lo que ocurre hasta que, y después ya no hace referencia al texto. ¿Se entiende? O sea, lo importante acá es que no conoció varón, no tuvo relaciones, hasta que dio a luz un hijo. Lo cual no implica que luego lo haya hecho. Esto no implica lo otro. Esto habla de lo anterior. No tuvo relaciones hasta que. Y después, ya esto no implica lo otro. María es absolutamente santa, absolutamente libre de todo pecado por la gracia de Dios, y eso queda claro en el saludo del Evangelio de Lucas. Jaire, Mariam, que jarito mene. ¿No? Este tema de Jaire es alégrate. Que jarito mene es llena de gracia, pero un llena de gracia muy particular. Desde siempre y para siempre. Absolutamente llena de gracia, colmada de gracia. La gracia que evita que María ingrese a una humanidad que tenía y arrastraba un pecado original de la humanidad entera. ¿Cuál es ese pecado original? Comer del fruto. Claro, no, eso es una recreación del Edén. Eso es una forma sencilla que tiene Dios de decirnos: la humanidad desobedeció a Dios adquiriendo un conocimiento profundo y desmenuzado, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que es la filosofía, y por lo tanto se da cuenta, comprende el bien y el mal en el Edén y se hacen pasibles de el castigo de una posibilidad de muerte segunda. Al adquirir el conocimiento profundo y desmenuzado de la ciencia del bien y del mal, la humanidad se hace pasible de la muerte segunda, no de la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo no es el problema es la muerte del alma. Por eso Jesús dice, no teman al que mate el cuerpo, teman al que mate el alma, y ahí se pierde la resurrección. Entonces, tenemos esto de la gracia de María. María es tierra santa, absolutamente santa, porque Dios va a pisar tierra santa. María es ese lugar donde Dios va a estar habitando, esa es la famosa Sejiná, que habita del judaísmo, ¿no? Cuando Dios bajaba en el templo, bajaba en el tabernáculo, ¿no? Esa ya prefigura de habitar el cuerpo humano y terrenal, ¿no? Dios habitando el tabernáculo, Dios habitando el templo, la Sejiná, ¿no? Habitando con una forma maternal que refiere obviamente a María como madre del Verbo encarnado. Entonces ahí tenemos una prefigura de Dios habitando el templo, Dios habitando el tabernáculo, bajando y habitando. Dios baja y habita el vientre de María. Dios baja y habita el cuerpo de María, el vientre de María. Pero aparte, ahí tenemos estas muñecas rusas, una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Dios habita el vientre de María, pero habita también su propia encarnación terrenal. Entonces, esa encarnación terrenal es el templo de Dios, ¿no? Dios habita su encarnación terrenal dentro del vientre y en su cuerpo humano, ese bebé en el vientre
de María. María es el arca de la alianza, el arca, que estaba prefigurada en el Antiguo Testamento. Por eso es tan interesante leer Apocalipsis, final de Apocalipsis 11, principio de Apocalipsis 12. Se abrió el cielo y apareció el arca, ¿no? Y luego vemos, Apocalipsis 12, la mujer dando a luz. ¿Por qué? Porque aquel arca de la alianza del Antiguo Testamento, que no tenía mayor sentido que ser una caja donde guardar las cosas de Dios, prefiguraba a María sosteniendo, reteniendo, siendo el habitáculo donde Dios pondría su encarnación terrenal. Por eso dentro del arca del Antiguo Testamento está la palabra de Dios, la vara de Aarón, el maná, el pan bajado del cielo. ¿Quién es el pan bajado del cielo? El Verbo encarnado, Jesús. Entonces la palabra de Dios, la vara de Aarón, son todas prototipos, metáforas de la encarnación del Verbo, de la divinidad encarnando terrenalmente en el vientre de María, el arca de la alianza. Por eso no vamos a encontrar nunca el arca de la alianza, porque la tuvimos entre nosotros y fue María. El arca de la alianza ha vuelto con Dios. El arca de la alianza es María. Dentro de María está Dios, el Verbo encarnado, Jesús, la palabra de Dios encarnada, la Sejiná en su propia encarnación. Entonces tenemos todas estas imágenes que eran prefiguras, sombra de lo porvenir, dirá la palabra del Antiguo Testamento, y que se ven cumplidas en el Nuevo Testamento. Lo vemos cumplido. Los cristianos lo vieron, lo entendieron, Jesús se los aclaró, pero ha sido una revelación que ha necesitado un proceso de comprensión, pues son temas muy complicados, hay que ir y volver al Antiguo Testamento, ir y volver, ir y volver. Y el pueblo, no el pueblo, los jerarcas judíos, los saduceos en Yabne o Jamnia, modificaron la Biblia hebrea original para que no apuntara al Mesías como Jesús. Entonces modificaron varias cosas. Tengo un video, mírenlo, donde explico este tema de las modificaciones que hicieron los saduceos en la Biblia hebrea y cómo después trataron de hacer nuevas traducciones de la Septuaginta que se amoldaran a las modificaciones que ellos habían hecho en la Biblia hebrea posterior a Yavne, ¿no? Y entonces aparece la Biblia masorética, siglo VI al X, donde ellos plasman todos estos cambios que hicieron, y entonces las Biblias que vuelven a tomar de la Biblia masorética para hacer traducciones replican los errores, que no son errores, lo hicieron a propósito, de la Biblia masorética. Entonces, uno teniendo todo esto en cuenta debe volver a la Biblia hebrea original para el Antiguo Testamento, que dio origen a la Septuaginta que usaba Jesús y los discípulos. Esa Biblia es la correcta. Por eso aquí nos habla en el Evangelio de Mateo que se ha cumplido el oráculo de que la Virgen dio a luz. No dice doncella, dice Virgen. ¿Por qué? Porque eso era lo que decía la Biblia original antes de la que le metieran mano los saduceos. Simplemente, es así de claro, así de simple. Hoy sabemos porque se ha reconstruido todo en base a los manuscritos, se ha buscado, se ha podido reconstruir esa Biblia original, ¿no es cierto? Entonces sabemos que eso realmente fue hecho a propósito. No es casualidad, obviamente, que no es casualidad. Entonces, vamos a ver, para terminar, por lo menos por hoy, vamos a ver este tema de los hasta qué, cómo se manejan los hasta qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, como les decía, el tema de los hasta qué lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 2 de Samuel 6, donde dice:
Y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Como vemos, esto no significa que luego del día de su muerte Micol haya tenido hijos. Como vemos, lo importante para la Biblia es que Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Obviamente, después del día de su muerte no va a tener hijos. En el libro de Isaías dice, yo soy hasta que encanezcáis. Isaías 46, yo soy hasta que se vuelvan ancianos, ¿no? Tengan canas. Yo soy. ¿Qué significa esto? Que después de que la gente llega viejo, Dios deja de ser, Dios va a desaparecer luego de que la gente sea anciana. No. Sin embargo, dice el texto, yo soy hasta que se vuelvan ancianos. Ven que una cosa no implica un cambio posterior. El libro de los Salmos dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Salmo 109. ¿Renuncia el Mesías a su lugar de honor una vez que sus enemigos sean vencidos? Y por supuesto que no. ¿Qué duda cabe? Ninguna. Sin embargo, acá dice que hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Con el mismo razonamiento en que se creen algunas facciones cristianas, que María después tuvo un montón de hijos, acá habría que decir, bueno, el Mesías renuncia o deja por algún motivo de tener el honor luego de que sus enemigos han sido vencidos. Eso es una locura, no existe. Entonces, este tema de lo que ya vimos de Mateo. Otro tema que se suele plantear, ya que estamos aquí, es el tema del primogénito, Jesús como primogénito. El primogénito, ya que estamos en el tema de María, los hijos de María, los hermanos de Jesús y todo eso que viene después de hasta que, después lo inmediato es, bueno, pero tuvo hermanos y tuvo 300 pibes, qué sé yo, es el tema del primogénito. Jesús es primogénito como título, porque el primogénito más que nada es un título y muchas veces el primogénito no era el primer nacido, ¿no? Hijos de Moisés, nos dice la primera de Crónicas, el libro de Crónicas nos dice, hijo de Moisés, Gersón y Eliezer, hijo de Eliezer, Rajabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejabías fueron numerosos. Rejabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejabías fueron numerosos. Fíjense que aquí aclara que hijos de Eliezer, Rejabías, el primogénito. Y después aclara, Eliezer no tuvo más hijos. ¿Pero y cómo? ¿Pero no era Eliezer el primogénito? Sí, pero después no hubo más hijos. Sin embargo, dice, pero los hijos de Rejabías fueron numerosos. Como vemos, el ser primogénito no implica que luego haya más. Es simplemente un tema de dignidad, de superior en determinado tema, ¿no? Pero no hay una necesidad de más hijos después. Es un tema de una bendición, ¿no es cierto? Es un tema de una bendición. Esto era un derecho que está en el Deuteronomio, que tenía que ver con el primogénito, pero que no obliga a tener más hijos después. Y muchas veces el primogénito ni siquiera es el primero. Jacob y Esaú. Isaac tiene dos pibes. El primero es Esaú, el segundo es Jacob. Y sin embargo, Jacob le compra a Esaú la primogenitura por un guiso de lentejas. Y se queda con la primogenitura. Pasa a ser el primogénito. Pero no era el primogénito. ¿Cómo puede ser? Y entonces, bueno, como vemos, el tema de la primogenitura tiene que ver con un derecho, tiene que ver con un título, tiene que ver con una posición especial y particular, pero no implica, primero, no implica que tenga que haber más hijos.
Y tampoco implica que realmente sea el primero, porque en la Biblia tenemos ejemplos de primogénitos que no fueron los primeros. Entonces es un error tomar esas palabras para querer adjudicar a María más hijos. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, el arca no podía ser tocada. El arca no se podía tocar, con lo cual ya prefiguraba que María no iba a ser tocada más que por Dios. Por eso el arca, el que lo tocaba, moría. Recuerdan el Antiguo Testamento, había solo una forma de llevar con unas anillas, unas varas, no se podía tocar. El que tocaba, se moría. Bueno, así que eso prefigura a María. Por eso es que le niegan a María ser el arca de la alianza, porque hay tantas prefiguras en el Antiguo Testamento que apuntan a que María no pudo haber sido tocada por José, que niegan que María sea el arca de la nueva alianza. Pero Apocalipsis 11 y 12 lo deja clarísimo, no hay mucho por donde escaparse y equivocarse. Entonces, nos queda claro que María es el arca de la nueva alianza, que lleva en su vientre a Jesús. Jesús es la encarnación del Verbo, donde el Verbo, ¿no?, la Sejiná, baja a ocupar su encarnación terrenal, ¿no? Esta imagen que veíamos antes, ¿no? Dios bajando en el templo, Dios bajando en el tabernáculo, ocupándolo. Jesús dirá, destruyan este templo que yo lo voy a reconstruir en 3 días, mostrando que las prefiguras sobre el templo, sobre el tabernáculo, eran su cuerpo. Ahora, ¿quién ocupaba el templo? ¿Era un ángel? ¿Era un Dios menor, como dicen algunas facciones cristianas, que no son cristianas, bueno, no creen que que Cristo sea Dios, ¿no? Entonces, cuando uno vemos que Dios habita en el tabernáculo, habita en el templo, habita en la encarnación terrenal, en el cuerpo de Cristo, y que ese Cristo va a ser destruido, Él lo va a volver a hacer en 3 días, está hablando de que Él es Dios que habita en el tabernáculo, Él es Dios que habita en el templo y Él es Dios que habita en su encarnación terrenal, en su cuerpo, un cuerpo que va a ser destruido y reconstruido en 3 días. Está súper claro, digamos, lo dice el mismo Jesús, nos habla de la Sejiná, de la habitar con eso otro que es muy maternal, porque Dios tiene esta cosa maternal de hombre y mujer juntos, ¿no? De ser padre y madre a la vez. Ser padre y madre a la vez. Entonces, está la encarnación del Verbo adquiriendo la humanidad terrenal. Mateo, ¿no?, la perspectiva humana de la encarnación, el rol de la humanidad en el tetramorfo. Recordemos, el tetramorfo pues, es una forma muy sencilla, podríamos decirlo, de comprender los 4 evangelios, los 4 roles de la divinidad en la historia de salvación, y ahí tenemos la encarnación del Verbo en el cuerpo de este niño Dios que va a tener María en su vientre. Muy bien, creo que tenemos el primer capítulo de Mateo, ya vamos a leer los siguientes. Les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.